Hola Iglesia, muy buenas noches para todos. Saludos muy especiales y bendiciones. Me alegra reencontrarnos nuevamente por este medio. Dios es bueno, gracias a Dios. Continuamos con nuestra edificación. Hoy es un día muy especial para edificar nuestro espíritu con la palabra del Señor. Quiero compartirles que esta semana en reunión virtual con los líderes de la iglesia les invitaba a que volvieran a escuchar esa predicación del domingo 15 de marzo. La predicación se llama ¿Qué tiempos son estos? Y ese domingo 15 de marzo fue el día en el que comenzó esta contingencia en la que estamos. Fue un servicio que se llevó a cabo en la iglesia, pero que como comenzó toda esta circunstancia, fue un servicio donde la asistencia estuvo disminuida al 50%, la mitad de la iglesia estuvimos ahí. Yo he venido pensando en ese tema que se dio allí, que el Señor puso en mi corazón, y por eso se lo compartí a los líderes, para que ellos estuvieran también en sintonía con ese tema. Pero esta mañana que he estado meditando en tantas cosas, Dios puso en mi corazón que compartiera ese tema con todos ustedes hoy, porque muchos no estuvieron allí. Y es importante recordar, aunque tenemos que tener en cuenta que fue un sermón de hace un mes, allí hay información muy importante de completa actualidad y vigencia para nosotros hoy, como lo es la palabra de Dios. Por eso hoy hemos querido hacer un servicio distinto en el cual nos vamos a sentar a escuchar y a ver lo que Dios tiene para nosotros allí a través de esa presentación del servicio. Espero que para todos nosotros los que estemos conectados con este servicio de hace 30 días sea y sucedan cosas muy especiales en nuestro corazón. Esa es la expectativa que tengo con esto. Que Dios los bendiga. Gracias por estar atentos. Seguimos conectados con toda la información que Dios tiene para nosotros. Y ahorita nos damos un saludo de despedida. Que Dios los bendiga. Todos muy atentos para preparar nuestro corazón a lo que Dios tiene. Gracias, Señor, por este mensaje. Colócalo en nuestro corazón y danos la oportunidad de entender y discernir claramente en Cristo Jesús. Amén y amén. Primer libro de Crónicas, 12, versículo 32. Un detalle sencillo de lo que se conoce como la hermenéutica. Cuando nos referimos a un libro en el Antiguo Testamento decimos primero o segundo, si es un libro. Cuando es una carta en el Nuevo, primera o segunda. En el Antiguo libros, primer libro. En el Nuevo Testamento cartas, primera de Pablo A. Entonces es un pequeño detalle. Primer libro de Crónicas, capítulo 12, versículo 32. ¿Podemos leer, iglesia? Leámoslo, por favor. De Isaacar 200 jefes y todos sus parientes bajo sus órdenes eran hombres expertos en el conocimiento de los tiempos, que sabían lo que Israel tenía que hacer. Vamos a orar. Cerremos nuestros ojos y oramos. Padre amado, gracias por tu palabra. Hoy queremos alabarte y bendecirte. Tu palabra es hermosa, tu palabra es verdad y tu verdad es liberadora. Libera hoy, Señor, nuestro corazón de toda circunstancia negativa. Libera hoy nuestro corazón de todas aquellas cargas o aquellas presiones o situaciones, Señor, que lo tengan intranquilo en Cristo Jesús. Gracias por tu hermosa palabra, por el poder de tu Espíritu Santo entre nosotros. Habla nuestro corazón. Gracias porque sé que nos has traído con un propósito, el de hablar a nuestro corazón. Yo te pido, Señor, que tengas misericordia de mí. Me encomiendo a tu misericordia, a tu amor y a tu gracia, para que seas tú, Señor, dirigiendo mi vida y mis pensamientos, mis palabras y mis gestos, mi espíritu, Señor, y mi cuerpo. En Cristo Jesús, amén, amén y amén. Recordé en la predicación del domingo pasado este versículo. Hice alguna referencia a él, porque fue un versículo que tocamos en la reunión de hombres de bien,
hace 30 días. Y dijimos en aquel entonces que una de las características de los hombres de bien es que son expertos en el conocimiento de los tiempos y saben lo que tienen que hacer. Eso no es fácil. La Biblia dice que de Isaacar 200 jefes y todos sus parientes bajo sus órdenes eran hombres expertos en el conocimiento de los tiempos, que sabían lo que Israel tenía que hacer. Entonces, iglesia, hablando de Visión 2020, la Biblia nos dice que estos 200 jefes de la tribu de Isaacar y todos sus parientes bajo sus órdenes tenían la Visión 2020. Es decir, tenían la visión clara, sabían lo que tenían que hacer, la tenían clara. Este es un dato muy interesante en estos guerreros que que se unieron a David para sus campañas. Estos guerreros, estos hombres, estas personas de esta tribu tenían la 2020 visión integral. Tenían la visión correcta, una visión completa. Eran hombres expertos, dice la Biblia, en el conocimiento ¿de qué? De los tiempos, que sabían lo que Israel tenía que hacer. ¿Te imaginas lo que eso significa en la vida de una persona? Que Dios dijera de nosotros, esta es una persona experta en el conocimiento de los tiempos y sabe lo que tiene que hacer. ¡Ay, Señor! Ese es el secreto del $1.000.000. Ser experto en el conocimiento de los tiempos, saber lo que tengo que hacer. Expertos en el conocimiento de los tiempos. Miremos lo que dice este mismo versículo, pero en otra versión, la versión Palabra de Dios para Todos. Mira lo que dice primer libro de Crónicas 12:32 en Palabra de Dios para Todos, que lo hemos traído para ilustración del sermón. Dice, la tribu de Isaacar entendía muy bien lo que pasaba en ese tiempo y sabía lo que Israel debía hacer. Por eso enviaron a 200 jefes y todos sus parientes bajo sus órdenes. Dice la Biblia que la tribu de Isaacar entendía muy bien ¿qué? Lo que pasaba en ese tiempo. Esas personas entendían lo que sucedía, lo que pasaba en ese tiempo. Y sabía lo que Israel debía hacer. Por eso fue que enviaron a estos jefes, enviaron a sus parientes a esa campaña con David. ¿Acaso entendemos muy bien lo que pasa en este tiempo y sabemos lo que tenemos que hacer en general? Voy a repetir esto. ¿Acaso entendemos muy bien lo que pasa en este tiempo y sabemos lo que tenemos que hacer en general? Como personas, como familias, como iglesia, como nación. Que Dios permita que así sea. Amén, iglesia. Que Dios nos permita, nos dé esa capacidad de saber lo que hay que hacer. ¿Qué pasa en estos tiempos? ¿Cómo son estos tiempos? ¿De qué se tratan estos tiempos? ¿Qué clase de tiempos son estos? Esa es una pregunta que nosotros nos tenemos que hacer. ¿Cómo son estos tiempos? ¿Qué es lo que estamos viviendo? Bueno, pensando detenidamente en esto y tratando de hacerlo de alguna manera profundamente con la guía del Espíritu Santo, he llegado a una conclusión muy simple. Si Dios nos ha dicho que este año es el año de la 2020 visión integral, Él nos dará la visión clara para entender estos tiempos, como lo hizo con esos 200 jefes de la tribu de Isaacar, quienes entendían muy bien lo que pasaba en esos tiempos y sabían lo que Israel tenía que hacer. Amén, iglesia.
Si el Espíritu Santo ha dicho que este año es el año para Casa sobre la Roca de la 2020 Visión Integral, eso quiere decir que nos dará la oportunidad de comprender espiritualmente cómo son estos tiempos, cómo debemos actuar en nuestro hogar, en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra casa, en la iglesia. De eso se trata esta 2020 Visión Integral. Y es que, ¿qué tiempos son estos? Bueno, vamos a 2 de Timoteo 3:1, porque allí podemos encontrar alguna referencia sobre estos tiempos. Ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos ¿qué? Tiempos difíciles. Claro, el apóstol Pablo se refiere a la actitud de las personas de los últimos días. Y enlista esa actitud, porque tú seguirás leyendo en la casa y comprenderemos que ese proceder, esa actitud, hace que los tiempos sean difíciles. El egoísmo, la avaricia, la jactancia, la arrogancia, la blasfemia, la desobediencia, todas esas cosas están enlistadas allí. Esa actitud de las personas hace que estos tiempos sean tiempos difíciles. Pero en general, y no solo por la actitud negativa de las personas, sino por todas las circunstancias generales que estamos viviendo, estos son tiempos ¿qué? Difíciles. Un virus que amenaza la salud pública mundial, que trae consigo un sinnúmero de medidas que afectan el diario vivir. Hay que decir que no es la primera vez que esto pasa. Esto viene pasando desde hace unos 10 o 15 años con mucha más frecuencia. Pero sí parece ser que es la primera vez que algo así genera tanto impacto. Una situación ambiental que está afectando la salud de las personas en las grandes ciudades de nuestro país, con las correspondientes medidas para intentar mitigarlas que parecen no funcionar, que generan un traumatismo sin igual en la sociedad. Una crisis en el precio mundial del petróleo que afecta a los proyectos de nuestra nación y que pone en riesgo la inversión extranjera. Un precio del dólar que ha alcanzado niveles nunca vistos históricamente hablando. Nunca el dólar estuvo por encima de los 4,000 pesos. Impacta de forma directa la economía. Una crisis moral en la política que parece cuento de nunca acabar, sino que se evidencia cada vez más con escándalos de corrupción. Una situación social apremiante con cosas básicas que no se resuelven, ni con las medidas adecuadas, ni en la oportunidad requerida. ¿Qué tiempos son estos? Sin duda, estos son tiempos difíciles. Amén. Diga conmigo, estos son tiempos difíciles. Son tiempos de mucha confusión. Por todas las cosas que he nombrado, más muchas otras que no vale la pena enumerar, pero que están ahí afectando la sociedad en que nos movemos y el diario vivir de las personas en una nación como la nuestra, pero en general en todo el mundo. Son tiempos de inseguridad, de incertidumbre. Son tiempos de confusión, son tiempos de intranquilidad, son tiempos de desconfianza. Hay mucha desconfianza por la economía, hay mucha desconfianza por las diferentes cosas. Son tiempos de especulación. Y uno está en medio de estas situaciones como diciendo que es verdad, que es mentira, que viene, que no viene. Hay una especulación tremenda. Hay, por ejemplo, una especulación frente al tema de desabastecimiento de los víveres que hace que esa especulación agoten los víveres. Porque con esa especulación dicen, no, hay que ir a comprar muchas cosas. Y cuando uno va a comprar ya no encuentra nada.
Si ves si se iban a agotar, pues ante tal especulación. Hay tanta especulación por diferentes aspectos y diferentes cosas que uno no sabe al final qué es verdad, qué es cierto, qué no es cierto. Se necesitan los tapabocas para las personas que realmente lo requieren, como personas con enfermedades. Y como todo el mundo salió a comprar tapabocas como locos, esas personas que necesitan esos tapabocas no los hay. Y los tapabocas están en muchas partes que seguramente muchos no serán usados porque es tiempo de especulación. Yo no soy ni experto en salud, ni tengo nada que ver con el área de la salud, pero solo quiero decirte algo que el Señor puso en mi corazón para decirte. Coronavirus no significa muerte. Amén, iglesia. Porque sí, no quisiera estar infectado con el coronavirus, seguramente tuviera que tener un tratamiento, pero tienes sanidad. ¿Han muerto personas? Claro, evidentemente han muerto personas, pero los porcentajes y la proporción de las personas que se sanan es extremadamente superior a las personas que han fallecido. Entonces estas especulaciones lo ponen a uno que uno dice, ¿qué hacemos? Esos son estos tiempos, son tiempos de desinformación. Hay tanta información que uno no sabe realmente hacia dónde pegar. Yo me pongo a escuchar los medios de comunicación y me sorprende lo que pasa en los medios de comunicación. Son tiempos de temor y sin duda tiempos de oscuridad de una o de otra manera. ¿Sabes que me pongo a mirar estos tiempos y parecen ser señales de los últimos tiempos? La Biblia habla sobre estas cosas. Estas parecen ser señales de los últimos tiempos. Pablo le dice a su discípulo Timoteo, ten en cuenta que en los últimos tiempos vendrán tiempos difíciles. Que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. No quiero que me tomen ni mucho menos. Ustedes saben que yo soy una persona positiva en el mejor de los sentidos, que siempre vivo con una esperanza y una expectativa muy grande de la vida por la fe que tengo en el Señor Jesucristo. Pero hay que decir que de una u otra manera estos tiempos son los tiempos que la Biblia habla de los que se acercan al final, que se van acercando cada vez más hacia el final. Claro, y frente a este tema bíblicamente hablando nadie puede tener el conocimiento ni del día, ni de la fecha, ni de la hora en que el Señor Jesús venga a dar cumplimiento a las escrituras proféticas anunciadas para el fin del mundo. Mira lo que dice Mateo 24:36, por favor. Léete esta semana Mateo 24, que es el capítulo evangélico o de los evangelios que más claridad nos da sobre este tema. Dice, pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Nadie sabe cuál será el día en que el Señor Jesucristo venga a dar cumplimiento a todas esas profecías. Pero sí somos bíblicamente advertidos de las señales de los últimos tiempos. Mira el 24:4 al 8, por favor. Porque somos bíblicamente, si bien es cierto, no sabemos con exactitud cuándo serán estas cosas, cuándo vendrá el Señor. La Biblia dice esto. Mateo 24:4 al 8. Tengan cuidado que nadie los engañe, les advirtió Jesús. Vendrán muchos que usando mi nombre dirán, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Ustedes oirán de guerras y de rumores de guerras, pero procuren ¿qué? No alarmarse. Es necesario que esto suceda, pero no será todavía el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambres y terremotos por todas partes. Todo esto será apenas el comienzo de los dolores.
Oh, la palabra es tremenda, ¿no? Nos da una información clara de lo que puede suceder. Y cuando uno lee estos versos, uno se da cuenta que muchas de estas cosas pasan en el día a día. Guerras, rumores de guerras, se levanta nación contra nación. Entonces empieza uno a escuchar ese tema del petróleo. Esos temas de la geopolítica son increíbles. Uno, un parroquiano de altar de Casarroca Llano Grande, le cuesta trabajo entender esas cosas, me refiero a mí. Pero son cosas que uno trata de entender, que los árabes con el petróleo, que Rusia, que una cosa y que la otra, y al final de los cuentos dice uno, esta gente se las trae. De alguna manera están moviendo las fichas. Es lo que dice la Biblia. Dice que habrá hambres, habrá terremotos. ¿Sabes qué me impacta que la Biblia diga todo esto será apenas el comienzo de los dolores? Si eso es el comienzo, ¿cómo será el final? Pues la Biblia lo dice, catastrófico. La gran tribulación es un final catastrófico. Eso está escrito en las Sagradas Escrituras. Entonces que no nos sorprenda. Por eso la Biblia nos manda a los creyentes a no dormirnos. Amén. Mira lo que dice el Señor Jesús en Mateo 24:42. Por lo tanto, manténganse ¿qué? Despiertos. Manténganse despiertos porque no saben qué día vendrá su Señor. ¿Cómo debemos mantenernos? Despiertos. Y pastor, entonces no vamos a dormir las 24 horas. Vamos a mantenernos despiertos espiritualmente hablando. Como dicen por ahí, vamos a estar en la jugada. ¿Qué decía Martín Lutero? Vivamos como si el Señor viniera hoy por nosotros. Preparémonos por si se tardare. Nosotros tenemos que mantener despiertos, atentos, conectados con el Señor. Porque Pablo lo dice a los tesalonicenses. Miremos la primera Tesalonicenses 5, por favor, versículos 4 al 6. Ustedes, en cambio, hermanos, ¿no están en qué? En la oscuridad para que ese día los sorprenda como un ladrón. Todos ustedes son hijos de la luz y del día. No somos de la noche ni de la oscuridad. No debemos, pues, dormirnos como los demás, sino mantenernos alerta y en nuestro sano juicio. Pablo dice a los creyentes, ustedes, en cambio, hermanos, no están en la oscuridad. Hay personas que están en la oscuridad y que estos eventos narrados en la Biblia de los últimos tiempos los van a sorprender de una manera impactante, increíble. Pero Pablo dice, ustedes no están en la oscuridad para que ese día los sorprenda como un ladrón. El día que comiencen a suceder, y ya están comenzando a suceder todas estas cosas, y que lleguen estos tiempos donde el Señor vendrá por su iglesia, de insofacto. Nosotros, ¿qué problema tenemos? Me pregunto yo. ¿Dónde está puesta nuestra fe y nuestra esperanza? Pero hay gente que va a ser sorprendida. La Biblia dice, todos ustedes son hijos ¿de qué? Ya prediqué sobre esto. El Espíritu Santo está utilizando estos temas, hilándolos de unas maneras que vale la pena estar revisando en la página y escuchando las predicaciones. Porque sobre esto ya predicamos, somos hijos de luz y del día. No somos de la noche ni de la oscuridad. No debemos pues ¿qué? Dormirnos como los demás, sino mantenernos alerta y en nuestro sano juicio. Iglesia, entonces, ante tal panorama, ¿qué tiempos son estos? Ya les voy a decir. Son tiempos de sabiduría y prudencia. Amén. Esos son estos tiempos. Tiempos para pedirle al Señor sabiduría y prudencia. Son tiempos de discernimiento. Pedirle al Señor que nos dé discernimiento de cómo se están presentando las cosas, que nos dé entendimiento. Son tiempos de obediencia. Amén. Usted sabe cuál es la llave de la bendición, ¿no? La obediencia. Alguien dijo que bendición se deletreaba de esta manera: O-B-D-C.
¿Cómo se deletrea bendición? Obedecer. Son tiempos de obediencia. Cuando más obedientes debemos ser es en este momento. Obediencia a la palabra, sabiduría y prudencia en la palabra, discernimiento. Son tiempos de fe. Estos son tiempos de fe. Estos son tiempos de confianza en Dios. Y son tiempos de evangelización. Amén. Son tiempos de compartir nuestra fe, de hablar con otras personas. Si en circunstancias difíciles como la que está viviendo el mundo, los creyentes estamos desesperados, me pregunto yo, ¿qué queda entonces? Si en los momentos apremiantes y en los tiempos difíciles los creyentes estamos muertos del miedo, desesperanzados, ¿qué le queda a la humanidad? Iglesia, acudamos y entendamos lo que Dios nos quiere decir en esta mañana. Entonces, ¿cómo son estos tiempos? ¿Qué clase de tiempos son estos? Son tiempos para buscar a Dios. Amén. Isaías 55:6, por favor. Busquen al Señor. Mientras que, iglesia, mientras se deje encontrar, llámenlo mientras esté cercano. Estos tiempos son tiempos de buscar ¿a quién? Al Señor. Son tiempos de buscar a Dios. Mira, es increíble. Este y otros versículos bíblicos nos dicen que habrá tiempos en que las personas querrán buscar al Señor y no lo van a encontrar. Así que este es tiempo de buscar a Dios. Las personas, el común de las personas, la gente suele ser muy relajada en los asuntos espirituales. Porque ponen su esperanza en ellos mismos, en su capacidad, ponen la esperanza en las organizaciones, ponen la esperanza en cosas que no les van a guardar y proteger su vida. Este tiempo, que sin duda son tiempos difíciles, son tiempos que debemos utilizar para buscar a Dios. Cuando más pegaditos debemos estar del Señor es en estos tiempos. Amén, iglesia. La Biblia dice, busquen al Señor mientras se deje encontrar. Llámenlo mientras esté cercano. Nos está hablando de un tiempo, de unas circunstancias. La Biblia dice, ustedes no son de la noche, ustedes son del día. Muchas personas. Voy a hacer un par de sermones con estos temas escatológicos para dar a conocer a la iglesia lo que la Biblia nos dice, básicamente hablando. No se hablarán 2 sermones de toda la escatología bíblica, pero sí básicamente hablando para que sepamos de qué se trata todas esas profecías bíblicas, para que nos demos cuenta que habrá un momento tan difícil donde la gente va a buscar al Señor y no se va a dejar encontrar el Señor. Este es tiempo de buscar a Dios. Amén, iglesia. Miremos un tercer punto. Son tiempos para conocer a Dios. Si algo necesitamos en este tiempo es conocer a Dios. Es saber quién es Dios, cómo es Dios. Mira lo que dice la Biblia en Oseas 6:3, por favor. Oseas 6:3. Léalo conmigo. Conozcamos al Señor. Vayamos tras su conocimiento. Tan cierto como que sale el sol, Él habrá de manifestarse. Vendrá a nosotros como la lluvia de invierno, como la lluvia de primavera que riega la tierra. ¿Qué versículo tan hermoso? Porque cuando uno habla de conocer a Dios, el primer pensamiento que se nos puede venir es: ¿y cómo lo conozco? ¿Dónde está? ¿Cómo puedo hacer para conocerlo? Bueno, la Biblia dice, conozcamos al Señor, vayamos tras su conocimiento. Es imposible conocer a Dios plenamente, pero Dios se revela
Dios se revela a nosotros. En clase de teología básica hemos aprendido en estas últimas sesiones que Dios se revela básicamente de tres formas. De forma objetiva, en la naturaleza, en lo que vemos. Dios se revela de manera objetiva en la naturaleza, en el ambiente, la forma, la figura, el color, la funcionabilidad de las cosas en la naturaleza nos muestran que hay un diseño. Porque a mí, que me explique un científico que con un choque cósmico nacieron esos lirios tan hermosos, amarillos, que cuando el sol pega para este lado ellos se hacen así, y una cantidad de cosas que tú ves en la naturaleza que tú dices, no, perdóneme, pero aquí alguien debió darle color a esto. Hay un pintor de todo este cuadro. Amén, iglesia. Se revela el Señor de manera sistemática en la Biblia, en la palabra. Está revelado de forma sistemática en cada página de la Biblia el Señor. La Biblia dice, tan cierto como sale el sol, Él habrá de ¿qué? De manifestarse. De manera sistemática se revela en la Biblia, pero de manera vital se ha revelado en la persona de Jesucristo. Amén. Entonces cuando tú dices, ¿cómo hago para conocer a Dios? Es tiempo para conocer a Dios. Quiero que miremos hoy 4 atributos absolutos de Dios, que son única y exclusivamente de Él. Son muchos más, pero quiero que miremos hoy con la iglesia 4 atributos que nos permiten ampliar el conocimiento que podemos tener de Dios y que los sabemos. Lo que quiere hacer el Espíritu Santo en estos tiempos es recordarnos quién es Dios. Primer atributo, omnisciencia. Todo lo sabe. Todo lo sabe. Hebreos 4:13, por favor. Hebreos 4:13. Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Me pregunto esta mañana, iglesia, ¿hay algo que Dios no sepa? ¿Hay algo que Dios no conozca? La Biblia dice, ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo lo sabe, todo lo conoce, todo está al descubierto ante Él, al descubierto, expuesto a los ojos de Dios. Primer atributo absoluto de Dios, todo lo sabe. Omnisciencia. Segundo, omnipotencia. Todo lo puede. Todo lo puede. Marcos 10:27, por favor. Marcos 10:27. Para los hombres es imposible, aclaró Jesús, mirándolos fijamente, pero no para Dios. De hecho, para Dios, ¿qué? Todo es posible. Es un versículo que nos habla sobre la omnipotencia de Dios. Dios no solamente lo sabe todo y lo conoce todo, sino que todo lo puede. No hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios. Jesús nos da en sus palabras la seguridad y nos pone el planteamiento claro. Para los hombres es imposible, aclaró Jesús, mirando a la gente a la cara, dice mirándolos fijamente, pero no para Dios. De hecho, para Dios todo es posible. Y a mí me impresiona que en su poder Dios da conocimiento y sabiduría al ser humano. A mí me impacta cómo en su conocimiento Dios da la sabiduría y la capacidad al ser humano de crear cosas. Estoy seguro que prontamente estará lista la vacuna contra
este virus como lo ha hecho la humanidad y la ciencia en otros casos. Estoy plenamente convencido. A uno le cuesta trabajo desde acá, desde Llano Grande, desde Río Negro, entender las cosas que suceden, pero el lugar de menos contagio hoy en el mundo es la China. El virus empezó allá y de allí se propagó, pero donde menos se contagia la gente hoy es en la China. Entonces, hablábamos en estos días, los temas familiares son hermosos cuando uno puede compartir. Ustedes vieron que fueron repatriados de la China a Colombia estas 14 personas que vivían en Wuhan, donde se presentó el virus. Hubo uno que se quedó, dijo Pablo, ese es un visionario. Se vinieron para donde está llegando el virus y allá ya están sanos. Así son las cosas, porque la humanidad, Dios da capacidades, en medio de la adversidad, Dios da capacidades, ciencia, Dios da oportunidad, pero para Dios no hay nada imposible. Amén, iglesia. Tercero, omnipresencia, es decir, está en todas partes. No le estoy dando a conocer nada nuevo, ¿o sí? Pero es bueno recordarlo. En estos tiempos es bueno recordando quién es nuestro Dios, en quién creemos. Omnipresencia está en todas partes. Salmo 39:7. ¿A dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? ¿Dónde está Dios? En todas partes. Ojo que aquí hay que aclarar una doctrina falsa. Dios está en todas partes, no en todas las cosas. Esto es importante aclararlo. Porque las falsedades y las mentiras del enemigo llevan a la gente a pensar que Dios está en todas las cosas, es decir, en ese árbol, en una hormiguita. No, Dios es el creador y Él está en todas partes, pero Él no está en todas las cosas. Nada puede contener a Dios, Él lo contiene todo. Amén. Su presencia está en todo lugar, en todas partes. A mí me encanta cuando yo salgo de mi casa a pensar, cuando salgo de mi casa para la iglesia, que ya Dios llegó antes de que yo llegara, que va conmigo. Digo, gracias Señor porque tú ya llegaste. Amén. Gracias porque tú estás conmigo en todas partes. La presencia de Dios es hermosa. Y termino con este atributo absoluto y único, exclusivo de Dios. Invariabilidad. Invariabilidad o inmutabilidad significa que Dios nunca cambia. Nunca cambia. Hebreos 13:8, por favor. Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Nuestro Dios, como lo definiera el pastor Darío Silva, nuestro pastor presidente, es un eterno presente. Siempre ha estado, siempre estará. Y yo me atrevería a decir algo hoy más. Mantiene perfectamente actualizado. Amén. Dice que es el mismo ayer, hoy y por los siempre. Nunca estará el Señor desactualizado. Siempre está presente en todos los tiempos, en todos los siglos. Dios no cambia. Estos son tiempos, iglesia, de conocer a Dios. Porque si tú no conoces a Dios, no vas a tener seguridad cuando vengan los momentos difíciles. Cuando se atraviesen las crisis y los problemas que pueden venir, si un creyente no conoce y no sabe quién es su Dios y no sabe de qué estamos hablando, se va a llenar de temor. La Biblia dice que Dios es todopoderoso, que todo lo sabe, que está en todas partes y que nunca cambia. Amén. Diga, Dios nunca cambia. Entonces, iglesia, permítanme decirles con toda claridad que nada de lo que haya sucedido en algún momento de la historia, que esté sucediendo o pueda suceder ahora en el mundo, en nuestra nación, en nuestra vida, toma a Dios por sorpresa, o supera su conocimiento, o su control, o supera la capacidad de Dios. Nada
Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Hablando del siglo XXI, la posmodernidad, año 2020, el COVID-19, sorprendió a Dios. Podrá sorprender a Dios con D chica, pero al Dios verdadero no lo sorprende nada. Amén. Él tiene pleno conocimiento de todo, de lo que está pasando. Es increíble. Se sorprendería uno de meterse en los intríngulis de la Biblia y entender cómo es que son las cosas, cómo es que Dios maneja las cosas. Anoche estuve leyendo un pasaje que cuando leí me puso los pelos de punta, hermano. Es que este es tiempo de pedir discernimiento, amén. Dios es definitivamente bueno, pero no es un tonto. La Biblia dice que las bendiciones de la desobediencia, que cuando las personas no obedecen y lo desobedecen a Él, dice la Biblia, enviaré plagas sobre ustedes. Deuteronomio 28 es terrible, hermano. Entonces Jesús, guárdanos, líbranos, Señor. Amén. Líbranos, Señor. Como dicen por ahí, que Dios nos coja confesados. Líbranos, Señor, guárdanos, guárdanos, guárdanos. Son tiempos para ser obedientes. Amén, iglesia. Muy bien. Los puntos finales. Son tiempos para confiar en Dios. Para confiar en Dios. Salmo 121 del 1 al 8, por favor. Salmo 121 del 1 al 8. Porque estos son tiempos para confiar en Dios. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Tomar la palabra de Dios y ponerla en nuestro corazón. Mira lo que dice la Biblia. A las montañas levanto mis ojos. ¿De dónde ha de venir mi ayuda? Mi ayuda proviene del Señor, creador del cielo y de la tierra. No permitirá que tu pie resbale. Esto me gusta. Jamás duerme el que te cuida. Jamás duerme ni se adormece el que cuida de Israel. El Señor es quien te cuida. El Señor es tu sombra protectora. De día el sol no te hará daño, ni la luna de noche. El Señor te protegerá de todo mal, protegerá tu vida. El Señor te cuidará, ¿en dónde? En el hogar. ¿Y en dónde más? En el camino. Desde ahora y para siempre. Esta semana me dijo alguien, dale un fuerte aplauso. Gracias, Señor. Esta semana me dijo alguien, con todo su corazón, con la autenticidad del corazón de alguien que quiere aprender, me dijo, pastor, enséñame a orar. Qué lindo, ¿no? Enséñame a orar. Entonces le dije, te voy a enseñar una manera de orar. Vas a orar la palabra. Entonces saqué la Biblia y le dije, mira, haz tu devocional con los salmos o con los proverbios. El devocional es un tiempo que los creyentes apartamos en la mañana para leer la palabra, orar y buscar a Dios. Haz tu devocional con los salmos. Entonces le saqué el Salmo 1, miramos el Salmo 1. Vamos a hacer el ejemplo con el Salmo 121.1. Entonces tú vas a hacer tu devocional por la mañana. Coges el Salmo 121, 1 al 8 y lo empiezas a leer. A las montañas levanto mis ojos, ¿de dónde ha de venir mi ayuda? Mi ayuda proviene del Señor, creador del cielo y de la tierra. Y comienzas a orar sobre la palabra. Entonces dice, Señor, yo levanto mis ojos a las montañas, al cielo, porque yo sé que de allá viene mi ayuda. Mi ayuda proviene del Señor. Tú creaste el cielo, tú creaste la tierra. Tu palabra dice que no permitirás que mi pie resbale. Jamás duermes y empiezas a orar sobre la palabra. Y ahí te vas yendo. Y vas haciendo la palabra tuya. Amén. Porque esta palabra está escrita para hacerla propia. Qué hermoso esto.
Señor, tú eres quien me cuida, tú eres mi sombra protectora. Mira que estoy dando un ejemplo de cómo orar. Señor, de día el sol no me hará daño, ni la luna de noche. Señor, tú me protegerás de todo mal, protegerás mi vida. Señor, tú me cuidas en el hogar y me cuidas en el camino, desde ahora y para siempre. Y vas orando sobre la misma palabra. Y es hermoso. Es una manera de aprender a orar. Y vas haciendo la palabra tuya. Iglesia, son tiempos para confiar en Dios. Si alguna vez debimos saber o debemos confiar, es en este tiempo. Este es tiempo de confiar en Dios. Es tiempo de buscarlo, es tiempo de conocerlo, es tiempo de confiar en Dios. Y termino con esto. Son tiempos para refugiarnos en el Señor. Tiempos para refugiarnos en el Señor. Salmo 91 el Salmo 91 completo. El Salmo 91 es una escritura, por lo menos numeralmente hablando, Salmo 91. Esa sigla, esa nomenclatura es muy conocida. Yo no sé si es tan conocido el Salmo como tal, pero la sigla, la nomenclatura sí es muy conocida. Porque el Salmo 91 es un salmo que se le ha dado o se le ha llamado el Salmo de la protección. Y en algunas cosas que son verdaderamente absurdas, se ha pretendido que tener la Biblia abierta en el Salmo 91 va a traer protección. Pues hay que aclarar que la Biblia no se puede tomar como un agüero, ni es un amuleto. La Biblia no es para eso, eso es desconocimiento y eso no se maneja de esa manera. Les he contado que en algunas ocasiones donde he ido a algunas casas que la Biblia está en el Salmo 91, paso haciéndome el loco y toco las hojas y hay un polvero. El mismo polvero que hay en el corazón de muchas personas, porque es que no es de esa manera que se lee la Biblia. Miremos lo que dice el Salmo 91 para que lo comprendamos. Porque son tiempos para refugiarnos en el Señor. Amén. Ojo pues, el que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. Dice el que habita al abrigo del Altísimo, ese es el que se acoge. No dice el que tiene la Biblia abierta en el Salmo 91, porque perdónenme, no quiero ser reiterativo con esto, pero tengo que serlo. Dice el que habita al abrigo del Altísimo, no el que tiene la Biblia abierta en el Salmo 91. ¿Sí? Mire, esto funciona así de sencillo. El que está sentado en la silla descansa. ¿Qué tengo que hacer para descansar? Sentarme en la silla. Es decir, que yo en este momento no puedo descansar porque estoy de pie. Si yo quiero descansar, ¿qué tengo que hacer? Ir y buscar una silla y sentarme. El que habita al abrigo del Altísimo va y lo busca. Entonces aquí ya yo puedo estar, ¡ay, qué rico! Estoy descansado. ¿Por qué? Porque me senté en la silla. El que habita al abrigo del Altísimo es el que va a buscar su abrigo. Él es el que, dice, se acoge a la sombra del Todopoderoso. Yo le digo al Señor, oiga, yo le digo de manera personal, diga yo le digo. Diga, yo le digo al Señor. Mira lo que le digo al Señor. Tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. ¡Ah, qué belleza! Yo le digo al Señor, tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Solo Él puede librarte de las trampas del cazador y de mortíferas plagas. Pues te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas hallarás refugio. Su verdad será tu escudo y tu baluarte. No temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que acecha en las sombras, ni la plaga que destruye a mediodía. Podrán caer 1000 a tu izquierda y 10,000 a tu derecha, pero a ti no te afectará.
No tendrás más que abrir bien los ojos para ver a los impíos recibir su merecido, ya que has puesto al Señor por tu refugio, al Altísimo por tu protección. Ningún mal habrá de sobrevenirte, ninguna calamidad llegará a tu hogar, porque Él ordenará que sus ángeles te cuiden en todos tus caminos. Con sus propias manos te levantarán para que no tropieces con piedra alguna. Aplastarás al león y a la víbora, hollarás fieras y serpientes. Yo lo libraré. ¿Por qué? Porque Él se acoge a mí. Lo protegeré porque Él reconoce mi nombre. Él me invocará y yo le responderé. Estaré con Él en momentos de angustia, lo libraré y lo llenaré de honores. Lo colmaré con muchos años de vida y le haré gozar de mi salvación. Gracias, Señor. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias. ¿Para qué está dada esta palabra? Para que nos apropiemos de ella. Para que nos apropiemos de la palabra. Significa que confiar en Dios, que refugiarnos en Él, o por confiar en Él y confiar y refugiarnos en Él, ¿no vamos a cuidarnos? No. Es tiempo de obediencia. Amén, iglesia. Es tiempo de prevención, es tiempo de sabiduría, pero es tiempo de refugiarnos en el Señor. Le llegan a uno algunas cosas por los grupos de WhatsApp. Esta mañana me llegó uno. No estoy seguro que esto sea 100% así, pero me mandan una reflexión. Hay un momento histórico con respecto a las enfermedades que llevan a emergencia sanitaria por los altos niveles de contagio, que nos lleva a reflexionar al respecto en esta etapa de contención y mitigación del COVID-19. En el siglo XVI, cuando Martín Lutero estaba lidiando con la peste negra, escribió estas sabias palabras: le pediré a Dios misericordiosamente que nos proteja. Luego fumigaré, ayudaré a purificar el aire, administraré la medicina y la tomaré. Mira qué lindo, si esto es cierto es hermoso. En aquel entonces estaban lidiando con la peste negra, ahora con el COVID-19. Nos encomendaremos a Dios. Amén. Pero también haremos todo lo que tengamos que hacer en nuestras casas, en la iglesia. Nos tomaremos la medicina, nos lavaremos las manos, cuidaremos el ambiente, pero no dejemos de confiar en Dios. Dice aquí: evitaré lugares y personas donde mi presencia no sea necesaria para no contaminarme y por lo tanto infligir y contaminar a otros y así causar dificultades. Si Dios quisiera llevarme, seguramente me encontrará. Y he hecho lo que espera de mí, porque de lo que no soy responsable, de mi propia muerte, ni de las muertes de los demás. Sin embargo, si mi vecino me necesita, no evitaré el lugar o la persona. Iré libremente como se indicó anteriormente. Nuestra fe es tan poderosa que nos debe alejar del temor. Amén, iglesia. Tomaremos las precauciones a las que haya lugar. Nos cuidaremos, nos protegeremos nuestra familia. Pero este no es tiempo de desesperanza, iglesia. Este es tiempo de confiar en Dios. Es tiempo de proteger, de refugiarnos en Él. Es tiempo de buscarlo. Es tiempo de conocerlo. Para que podamos vivir en medio de esta sociedad y que se note que hay una diferencia en nosotros. Diferencia que la marca la fe. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar al Señor. Vamos a orar el Salmo 91. Señor, gracias porque tu palabra dice que el que habita a tu abrigo se acoge a tu sombra. Hoy te decimos, Señor, tú eres nuestro refugio. Tú eres nuestra fortaleza.
el Dios en quien confiamos. Solo tú puedes librarnos de las trampas del cazador y de mortíferas plagas, pues nos cubres con tus plumas y bajo tus alas hallamos refugio. Tu verdad, Señor, será nuestro escudo y nuestro baluarte. No temeremos el terror de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que acecha en las sombras, ni la plaga que destruye a mediodía. Podrán caer 1000 a nuestra izquierda y 10,000 a nuestra derecha, pero a nosotros no nos afectará. No tendremos más que abrir bien los ojos para ver a los impíos recibir su merecido. Ya que te hemos puesto, Señor, como refugio, a ti, Altísimo Dios Todopoderoso, por protección, ningún mal habrá de sobrevenirnos, ninguna calamidad llegará a nuestro hogar, porque tú ordenarás que tus ángeles nos cuiden en todos nuestros caminos. Con sus propias manos nos levantarán para que no tropecemos con piedra alguna. Aplastarás al león y a la víbora, hollarás fieras y serpientes. Nos librarás porque nos acogemos a ti. Nos protegerás porque reconocemos tu nombre. Te invocaremos y nos responderás. Estarás con nosotros en momentos de angustia. Nos librarás y nos llenarás de honores. Nos colmarás con muchos años de vida y nos harás gozar de tu salvación. Padre amado, gracias. En el nombre del Señor Jesucristo proclamamos tu palabra. Salmo 91 en nuestra vida. Salmo 121, Señor, en nuestras familias, en nuestros hogares. Proclamamos tu palabra, nos acogemos a esta palabra. La hacemos nuestra, la incorporamos en nuestro corazón. Danos la sabiduría en el manejo de estas circunstancias difíciles por las cuales atraviesa el mundo y nuestro país no es la excepción. Danos la sabiduría para movernos. Danos la sabiduría, Señor, no nos permitas ser necios, porque no te vamos a tentar. No vamos a hacer cosas necias ni locas. Vamos a hacer cosas sabias. Danos el discernimiento. Danos la capacidad de entender cómo proceder. En el nombre del Señor Jesucristo, yo te pido junto con tu amada iglesia la 2020 visión integral. Danos una visión clara de cómo se manejan estos tiempos, de qué debemos hacer, cuál es nuestro comportamiento, a dónde debemos ir, a dónde no debemos ir. Muéstranos, Señor, muéstranos. Y gracias porque mientras hacemos lo que nos corresponde a nosotros, tú harás tu parte, Señor, que es protegernos y cuidarnos, que es respaldarnos. Bendecimos nuestras casas, nuestros hogares, abriremos sus ventanas para que estén aireadas, pero las bendecimos la iglesia. En el nombre del Señor Jesucristo bendecimos todos los rincones de este templo, los rincones de la iglesia. Te pedimos que nos guardes, que nos libres en Cristo Jesús. Te adoramos, te glorificamos, te damos gracias sobre estas personas que han declarado, Señor, positivo en el COVID-19. Oramos por sanidad. No sabemos quiénes son. No sabemos quién es ese hombre, Señor, de 34 años que llegó de los Estados Unidos, que estuvo en Pereira, que volvió a Río Negro y que se diagnosticó positivo. Pero sí sabemos que tú obras milagros y que tú sanas y que tú tocas y que tú respaldas, Señor. Respalda las instituciones médicas de nuestra región. Guarda, Señor, guarda el poder de tu Espíritu Santo, Señor, muévete grandemente, sanando, tocando la vida de las parejas, haciéndonos conscientes de las medidas de contención. Que donde alguien tenga el virus haya sabiduría y conocimiento pronto para actuar. En Cristo Jesús, Señor, te clamamos por cobertura a nuestro departamento, a nuestros municipios. Clamamos por el poder de tu Espíritu Santo cubriendo, Señor, nuestras casas, nuestras vidas, en el nombre de Jesucristo. Dándole, Señor, a este oriente antioqueño un respaldo y una bendición en Cristo Jesús. Oramos por los municipios, Señor, cercanos. Gracias por Guarne. Gracias, Señor, por Marinilla, por el santuario.
Gracias, Padre Celestial, por San Vicente. Gracias, oramos, Señor mío, por Río Negro. Oramos, Padre Celestial, por el Carmen. Oramos, Señor, por La Ceja. Oramos por La Unión, Sonsón, El Retiro. Oramos por todas estas regiones, Señor, Don Diego, todos estos municipios. Los colocamos delante de ti. Te encomendamos grandemente, Señor, los caminos, las calles, el ambiente físico y el ambiente espiritual. Te damos gracias en el nombre de Jesús por nuestros conciudadanos, nuestros vecinos. Gracias, Señor, permítenos ser un faro encendido de fe, de esperanza, que nos permita, Señor, compartir con otros nuestra fe y evangelizar en este tiempo y dar paz y seguridad a la que viene de tu Espíritu Santo en Cristo Jesús. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos y te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Doy gracias a Dios por el mensaje de la palabra, la forma en que fue transmitido hoy, y los felicito por estar conectados. Es probable que alguna persona escuche o haya escuchado este mensaje por primera vez, y me gustaría contigo hacer una oración. Siempre hacemos esta oración, es fundamental, la palabra de Dios nos lo dice, y pedirle a todos que hagamos esta oración. Si por primera vez estás escuchando un mensaje como este, repite conmigo esta oración, por favor. Señor Jesucristo, yo te necesito. Abro la puerta de mi corazón y te pido que entres en él y hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Yo reconozco que he cometido muchos errores, fallas y pecados. Hoy me arrepiento de todas esas cosas y acepto que tú fuiste a la cruz a morir por mí, que resucitaste de los muertos para darme vida eterna. Señor Jesús, dame la vida que tienes para mí. Te felicito si hiciste esta oración por primera vez. La palabra de Dios dice que cuando confesamos a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador, tenemos una conexión plena con Él, nos hacemos sus hijos. Que Dios te bendiga. Un saludo muy especial para todos de despedida. Gracias por estar atentos. Sé que han estado todos muy pendientes y les pido el favor que sigamos en esa sintonía, pendientes con las redes sociales, pendientes con los grupos de difusión, la información que estamos dando, porque este es ese tiempo, un tiempo diferente en el cual nosotros, sin dejarnos distraer, mantenemos nuestra conexión con Dios y nuestra conexión con la iglesia y con la palabra. Este próximo domingo será un día muy especial para volvernos a ver. No veo la hora de que llegue este día para escuchar el mensaje de la palabra de Dios y te animo, te invito para que estés allí a las 10:30 de la mañana. Señor, gracias por tu fidelidad y tu inmenso amor. En Cristo Jesús colocamos la vida de cada uno de nosotros y nuestras familias, nuestros hogares. Gracias por tu fidelidad. En el nombre del Señor Jesucristo, amén, amén y amén. Que Dios los bendiga. Hasta una próxima oportunidad.